Y Puritani es la 10ª y última de las óperas de Bellini, es la única estrenada, mejor dicho, encargada para París. Fue por tanto su consagración internacional, podríamos decir, porque en aquel entonces el ideal de todos los operistas era precisamente tener un encargo de París y tener un éxito en París, y fue allí donde la obra se estrenó el 24 de enero de 1835, pero en el teatro italiano, no en la Ópera Nacional. Bellini venía de una gira por Inglaterra, bueno, mejor dicho, por Londres, donde había presentado 3 óperas suyas con gran éxito. Recaló luego en París y la intención era que la Ópera Nacional le encargase un título, negociaciones que no llegaron a ninguna parte. Y entonces al final fue Rossini, que era el que había fundado el teatro italiano y que, bueno, ya no era director, pero lo seguía controlando, quien le encargó precisamente a Puritani para que se estrenase allí. Bellini había nacido en Catania en 1801 y venía de familia de músicos y fue un niño prodigio. Con 5 años tocaba el piano perfectamente, parece ser que tenía oído absoluto también. Sus primeras composiciones son con 7 años, están hechas con 7 años. Su maestro de música había sido su abuelo, que había sido maestro de capella, y en vista de las magníficas condiciones musicales que tenía, pues fue el Ayuntamiento de Catania el que le becó, digamos, para irse a estudiar al Conservatorio de Nápoles. Y en Nápoles, precisamente en el conservatorio, es donde estrenó su primera ópera en el año 26, Adelson e Salvini, y inmediatamente después Bianca e Hernando. Y Bianca y Hernando tuvo la grandísima suerte de que la presenció Domenico Barballa. Domenico Barballa era el más importante empresario teatral italiano del momento, era el que llevaba los 4 teatros principales de Nápoles y varios teatros más de Italia, en concreto el Teatro alla Scala de Milán, nada menos, y precisamente Barballa le encargó una ópera a Bellini para la Scala. Esa ópera fue Il Pirata, que tuvo muchísimo éxito al año siguiente, el año 26, y que bueno, fue además muy importante porque es el momento en que Bellini conoce y trabaja ya por primera vez con Felice Romani. Romani era el más importante libretista de la época y se ha dicho que el más importante libretista italiano posterior a Metastasio. En todo caso fue el libretista de las 7 siguientes óperas de Bellini y bueno, pasó que se enemistaron a la altura de Beatrice di Tenda. Y entonces, por esa razón, Puritani, que es la obra que viene después, pues el libreto no es de Felice Romani. Romani, bueno, fue libretista de 2 óperas de Rossini, de muchas de las óperas de Donizetti y de varios compositores más, yo que sé, Mercadante, Pacini, incluso la segunda ópera de Verdi utiliza un libreto antiguo de Felice Romani. Bellini pues fue un poco el prototipo del artista romántico, por varias razones, aparte ya de la propia música, pero él y Donizetti fueron los creadores de lo que llamamos hoy el melodrama romántico italiano, podríamos decir que por antonomasia, ¿no? Fue Bellini pues un compositor que practicó, podríamos llamar, una especie de aristocratismo estético, en el sentido de que él solo quiso vivir de la composición, solo aceptaba componer una ópera por año y además rechazaba el sistema de producción que entonces existía, que es que los teatros tenían su cuerpo de libretistas y encargaban una obra dándole el libreto ya al compositor. Bellini nunca quiso trabajar así, tenía que elegir el tema y luego ya con Felice Romani pues lo discutía y organizaba la dramaturgia. Y bueno, su influencia como compositor fue importantísima, pero vamos, no ya en todos los operistas posteriores, sino incluso en compositores de música instrumental tan cualificados, pues qué sé yo, como John Field o el mismísimo Chopin, a quien Bellini había conocido precisamente en París, en el salón de la princesa Belgiojoso. Entonces, Puritani, claro, como es una obra hecha para París, aunque fuera para el teatro italiano, tiene algunos rasgos propios de la gran ópera meyerbeeriana. En concreto, la presencia del coro, que es muy importante, tiene una gran presencia en la obra, y luego, pues,
el que tenga un trasfondo histórico, la ópera de argumento histórico, aunque bueno, fuerza es confesar que el aspecto histórico, que en este caso es pues la guerra civil inglesa de mediados del 17 entre los puritanos de Cromwell y los Estuardo de Carlos I, pues bueno, es simplemente un decorado de fondo, porque lo que ocurre, ¿qué ocurre? Pues algo que está en una obra ya anterior, una, como se llamaba entonces, una comédie Mélaidariette de dos escritores franceses, que uno era Jacques-François Ancelot y el otro era Joseph Boniface, que la habían estrenado años atrás y que al parecer pues procedía de una obra de Walter Scott, que es, bueno, la obra se titulaba Tête ronde et chevalier, que el nombre de tête ronde, de cabezas redondas, pues era al parecer un término de tipo despreciativo que se utilizaba en la Inglaterra de la época para hablar de los puritanos porque iban destocados. Entonces, claro, de ahí viene el nombre, ¿no? Y al parecer esta obra se basaba, aunque realmente se basa de una manera sumamente lejana, en un cuento, pues nada menos que de Walter Scott, que se llama All Mortality y que está en la primer volumen de la recopilación de los que él llama Tales of My Landlord. Entonces, ahí está ese cuento que al parecer ha dado origen a la pieza de Ancelot. La realidad es que sobre Walter Scott se han escrito como más de 60 óperas, ¿no? Y fue un autor especialmente favorecido por los músicos románticos, entre otras cosas por la razón que aduce Fedele D'Amico, que es un eminente crítico, era un eminente crítico italiano, diciendo que es que en aquella época Escocia era la meca del romanticismo. Efectivamente eso es verdad, esos paisajes misteriosos, brumosos, con la niebla, bueno, fascinaron a todos los autores románticos. Mendelssohn, sin ir más lejos, que es un autor sobre todo de música instrumental, dos de sus más bellas obras orquestales, la Gruta de Fingal y la Sinfonía Escocesa, están basadas precisamente en la emoción que él experimentó cuando conoció Escocia. Y de hecho, el primer compositor que utilizó una obra de Walter Scott fuera de los compositores británicos, naturalmente, el primero que lo usó en el continente fue Rossini, con quizás su más bella ópera, que es La Donna del Lago, que es de 1819, con la que Puritani tiene algún punto de contacto y verdaderamente muy importante, muy significativo, ¿no? El libreto de Puritani, como decíamos antes, pues es de Carlo Pepoli. Y Carlo Pepoli era, bueno, pues un nacionalista italiano importante que la había conocido Bellini efectivamente en el Salón de la Princesa Belgiojoso, donde había conocido también a Chopin, a Heine y a todos los, puede decirse que a todos los intelectuales de fuste del momento. La Princesa Belgiojoso pues era una nacionalista que vivía allí exiliada, lo mismo que el propio Pepoli, que Pepoli, como había participado en la Revolución del año 31, la de la Giovine Italia de Mazzini, pues había estado 2 años en la cárcel y a la salida, bueno, pues se marchó a vivir a París. Y entonces allí, precisamente en el Salón de la Princesa Belgiojoso, es donde le conoce Bellini y donde deciden trabajar juntos, aunque la relación profesional parece ser que no fue nada fácil, porque Bellini, aparte de que tenía un carácter más o menos difícil, pues era un carácter, cambiante sobre todo, ¿no? Pues lo mismo lo cubría de baldones que le invitaba a cenar. El propio Pepoli, en fin, humorísticamente, pues nos ha dejado un testimonio hablando de cuál era su relación con Bellini cuando escribieron Puritani. Escribe Pepoli lo siguiente, dice: tan pronto me llamaba un ángel, un hermano, un salvador, como cuando se veía obligado a corregir su música por 3ª o 4ª vez si yo le hacía una observación sobre la dificultad o la imposibilidad de encajar los versos, entonces se encolerizaba y decía que yo era un hombre sin corazón, incapaz de tener sentimientos, después de lo cual, concluye Pepoli, volvíamos a ser los mejores amigos del mundo. La realidad es que Bellini intentó reconciliarse con Felice Romani, precisamente a la altura de Puritani, pero en fin, la cosa no funcionó. Se da por hecho, se considera que toda la disposición argumental, toda la exposición dramática es del propio Bellini. En todo caso es una obra, en fin, es un libreto, vamos a decirlo suavemente, singular, en el sentido de que no tiene una verdadera progresión dramática, es más bien una juxtaposición de ¿qué? Pues de escenas muy características, de una gran intensidad,
muy cualificadas cada una de ellas, pero que no tienen verdaderamente, no hay un verdadero desarrollo dramático coherente. Por no haber, no hay ni un malo, no hay ni un personaje negativo. El característico barítono que siempre está impidiendo la relación amorosa del tenor y de la soprano, pues aquí en un momento dado, cuando contempla la desdicha de Elvira, pues él mismo renuncia caballerosamente a sus pretensiones. En fin, que es un melodrama, digamos, constituido exclusivamente a través de núcleos, pero que no hay una verdadera narratividad. En fin, en todo caso lo que sí tiene son algunos de los topoi, de los lugares comunes más cualificados, más característicos y explotados con mayor habilidad, que sobre todo hay que decirlo, del operismo romántico de la época. ¿Qué es lo que le atrajo a Bellini de la pieza de Ancellot? Pues probablemente que había una escena de locura. Esto es un locus classicus del romanticismo. Vamos, más de 2 docenas de escenas de locura se pueden encontrar en los autores, pero no solo italianos, franceses, incluso alguno alemán de la primera mitad del siglo XIX. La primera escena de locura importante de ópera es de la Nina Paccia per amore de Paisiello, que es de 1789, que bueno, pues el canto del personaje que enloquece por un amor no correspondido, pues es un aria de tipo, bueno, emotiva, ¿verdad? Y que muy bella, pero que luego esto se va a convertir, con el desarrollo histórico del romanticismo, se va a convertir en la gran escena de lucimiento de la soprano, ¿no? Con mucho virtuosismo, con muchas dificultades, en fin, pues una escena de absoluto lucimiento y de absoluta dificultad. Entonces hay que reconocer que la escena de locura de Puritani es un verdadero modelo, quizá que está a la máxima altura, pues junto con la escena de locura de Lucia della Mermur de Donizetti, que es unos meses posterior, porque se estrenó el mismo año, se estrenó en Nápoles y se estrenó a finales de septiembre, y pues tiene la misma estructura de un aria doble y además con una serie de 2 personajes masculinos que comentan lo que están viendo apesadumbrados con la intervención del coro. Es una escena verdaderamente considerable, suntuaria, un verdadero modelo del género que, bueno, había aparecido ya, las escenas estas de locura o de sonambulismo, había aparecido ya en la propia obra de Bellini, en la Sonámbula o en la Imogene del Pirata, ya tiene una escena de locura también. Entre paréntesis, habría que decir aquí y recordar pues a una eminente estudiosa del tema, que es una italiana, Simonetta Chiappini, que ha escrito un libro precisamente comentando la imagen de la mujer en la ópera romántica y denunciando pues el carácter en último extremo misógino de esta visión de la mujer pues como un personaje alienado, como un personaje, bueno, un tipo de personaje débil emotivamente, al que la frustración amorosa precipita en la insania. Entonces, claro, la denuncia de Simonetta Chiappini es perfectamente lógica, sobre todo si pensamos en modelos anteriores como las mujeres de las óperas por ejemplo, de Mozart, y no hablemos ya de la Leonora del Fidelio de Beethoven. Son otra cosa completamente distinta, son óperas absolutamente feministas, grandísima diferencia con respecto a las óperas románticas. Pero en fin, cerremos el paréntesis aquí. En todo caso, la escena de locura se ve incrementada su poder de tipo poético por el uso por parte de Bellini de otro recurso característico del romanticismo, que es el interno. Es decir, la música que se escucha fuera de campo, dicho sea con un símil fílmico, que claro, nos sugiere un espacio que no vemos, un espacio conjetural. Esto tiene una fuerza poética considerable. Todo el comienzo de Puritani parte de esa idea, que es una idea que en último extremo está tomada precisamente del arranque de La Donna del Lago de Rossini, que comienza de la misma manera, un coro que canta afuera y llamadas de trompa. Aquí escuchamos, bueno, la trompa es el instrumento romántico por antonomasia, ¿no? Y claro, todo el arranque de Puritani tiene esa misma fuerza poética, pero es que luego la gran escena de locura de Elvira, la primera parte, arranca precisamente fuera de campo también.
Y de hecho el coro final de los soldados puritanos también se inicia fuera de campo. Entonces ese uso del interno, ese uso del fuera de campo, pues es un elemento poético de gran importancia y es un locus classicus romántico también. De hecho, pues ahí va, años después, pues ahí va a estar la presentación de Manrico en El Trovador de Verdi o la presentación de Gabriel Adorno en Simón Boccanegra, que son dos momentos verdaderamente memorables también. Y luego, claro, a todo esto hay que añadir el qué, pues la verdadera marca de fábrica de la música de Bellini, que es la escritura melódica. La escritura melódica elegíaca, bellísima, verdaderamente. Nadie, y esto todos los músicos de su época lo han señalado, nadie había compuesto antes de Bellini melodías de esa dimensión, melodías tan largas que, claro, aprovechan mucho pues la utilización en general, de un tipo de compás basado en la subdivisión ternaria, 6x8, 9x8, 12x8, entonces, claro, eso, junto con la enorme habilidad de Bellini para conseguir que la melodía solo resuelva en tónica literalmente en el último compás, pues es como si se suspendiese el tiempo. Y entonces el tiempo está ahí detenido mientras la melodía se va desarrollando y no llega nunca a su final. Y bueno, ese tiempo detenido pues es el receptáculo de una sensualidad musical, de una voluptuosidad verdaderamente admirable, verdaderamente singular. De lo que se vale también además Bellini es de un uso de la armonía muy inteligente, porque tiene tendencia a jugar mucho con el tercer grado. Por ejemplo, el aria de presentación de Arturo, el Ateo Cara, que además es una melodía bellísima. Pues el Ateo Cara está en re mayor, pero enseguida se va a ir a fa sostenido. Y entonces ese fa sostenido luego resulta que va a funcionar como si fuera la dominante de si mayor, que es la tercera inferior. Entonces, claro, ese juego con la tercera superior y con la tercera inferior de la tónica es de lo que se vale Bellini para que la melodía se extienda, que además siempre es una melodía pues con saltos interválicos muy pequeños, por grados conjuntos, la mayor parte de las veces, y entonces, claro, pues al final resulta que todo ello tiene un valor verdaderamente arrebatador, un valor melódico, musical verdaderamente arrebatador. Esa entrada de Arturo, ese Ateo Cara, además está manejado desde el punto de vista formal con una gran inteligencia, porque claro, empieza, aparentemente es la cavatina del tenor, el área de entrada del tenor, pero luego resulta que aquello empiezan a incorporarse otros personajes y al final es un cuarteto con coro, con lo cual Bellini ha conseguido romper completamente la estructura esta intermitente de números cerrados, de pezzi chiusi, tan característica de la ópera de su época, ¿no? Puede decirse que en este aspecto también, pues Bellini está, y en esta obra en concreto, anticipando lo que van a ser los más grandes logros posteriores de Verdi, aunque esa idea de incorporar números a un bloque mayor viene en último extremo, naturalmente, de Rossini. En fin, por otro lado, bueno, pues Bellini tiene una gran habilidad ya a estas alturas de prescindir de los elementos de adorno, de las coloraturas y los elementos de adorno externos a la melodía, para centrarse en una línea única. Y esa línea está manejada de una manera preponderantemente silábica, en Puritania en concreto. Y entonces, claro, sobre todo, y de ahí venía mucho el enfrentamiento con Pepoli, como él mismo nos lo ha atestiguado, ¿verdad? Entonces, claro, la idea fundamental es que el acento tónico del verso acabe coincidiendo con el acento tónico de la música. Si a eso le añadimos que la escritura melódica es silábica, pues el resultado es que la inteligibilidad del texto es absoluta. Pero por otra parte, no todo, ni muchísimo menos en Puritani, es morbidez elegíaca. El propio Bellini lo ha descrito muy bien cuando habla de Puritani del siguiente modo. Dice que Puritani básicamente es una obra del género de las sonámbulas, a su propia obra, o de la Nina, de Paisiello, pero dice con un toque de robustez militar y algo de la severidad puritana. Esto tiene muchísima razón porque, claro, aunque el aspecto principal sea ese aspecto cantable, elegíaco, arrobador, etcétera,
Hay un momento, concretamente el final del segundo acto, que tiene una fuerza movilizadora y un empuje y una energía verdaderamente admirables, que es que además empieza como si fuese a ser una romanza del barítono, pero al final interviene el coro también. Claro, ¿para qué? Para poner en valor los, por otra parte, memorables versos de Pépole aquí cuando dice: suona la tromba intrépido, yo puñeroda forte, bello afrontar la muerte, gritando libertad. Claro, naturalmente ahí se vino el teatro abajo. Se vino el teatro abajo porque estaba, lógicamente, pues lleno de italianos exiliados, y aquí inmediatamente se identificaron con estas palabras, pero claro, no hablando de los puritanos, sino hablando de su propia situación y de sus ansias patrióticas. De hecho, fue la primera vez en la historia del teatro en París que se llamaba al compositor al final del segundo acto. Tuvo que salir Bellini a saludar allí. Fue el fragmento que tuvo más éxito de toda la música de Puritani. Y bueno, Bellini se hubiera convertido en un héroe patriótico. Se está aquí anunciando, sin la menor duda, la mejor música risorgimental del futuro Verdi, ¿no? Pero se hubiera convertido, ya digo, en un héroe patriótico, pero el destino lo dispuso de otro modo, porque el pobre Bellini, si el estreno de la ópera fue el 24 de enero, pues él falleció, no llegó a 8 meses después, el 23 de septiembre, de una infección intestinal que venía además padeciendo ya desde varios años atrás. Entonces, claro, su muerte tan joven, tenía 34 años, en el pináculo mismo de su éxito, pues claro, lo convirtieron también a Bellini, aparte ya de la belleza y del interés de su música, pues en un verdadero prototipo, quedó completamente aureolado como un símbolo romántico, ¿no? Como una leyenda romántica. Pero vamos, más allá de todo ello, de lo que no cabe duda es que Puritani merece un justo lugar en la historia de la ópera por la pura belleza melódica de sus mejores momentos, y que quizá quien mejor lo ha definido, quien mejor supo verlo de una manera absolutamente con un laconismo admirable, fue Balzac, cuando en una carta a su amante, a Evelina Hanska, escribe y dice literalmente sobre Puritani que Puritani es la única música digna de ponerse junto a la de Rossini.